grabarlo. Correcto, entonces como les comentaba, ya en los primeros dos webinars hablamos ya sobre lo que son conceptos básicos en el tema de lo que son redes inalámbricas, y en los dos webinars que vamos a tener esta semana no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son antenas, y el próximo jueves el tema a tratar va a ser el tema de la seguridad en una red inalámbrica. Bien, sobre el tema de las antenas, vamos ahora sí ya a entrar en lo que es materia. Vamos a comenzar y vamos más que nada a hablar, esta es la agenda, como quien dice, de los temas que se van a tratar en esta sesión, que más que nada vamos a hablar un poquito de lo que son las características generales de las antenas. Es decir, si yo de pronto me meto a un catálogo en línea, a una página web y encuentro una antena y reveo sus características, poder entender a qué hace referencia toda esa información que el fabricante me menciona o me indica en relación a esa antena. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las características generales de las antenas, y después ya vamos a hablar sobre los tipos de antenas más comunes que existen o que se comercializan, como lo que son antenas de plato, de panel, sectoriales, omnidireccionales y antenas tipo Yagi. Bien, si nosotros nos metemos a la página web o el catálogo de algún fabricante y revisamos lo que son el tema de las especificaciones o las características de alguna antena que ese fabricante esté comercializando, dentro de los primeros elementos que nosotros vamos a destacar o vamos a encontrar está lo que más o menos ustedes están viendo en pantalla, lo que se conoce como el diagrama o el patrón de radiación. ¿Qué es esto del diagrama o el patrón de radiación? Esto es una representación gráfica en dos dimensiones de las características de la radiación de una antena en función de hacia dónde está apuntando o hacia dónde está dirigida. Normalmente este patrón o este diseño se hace en tres dimensiones, porque acuérdense ustedes que lo que son unas ondas electromagnéticas, que es a final de cuentas lo que usa ese tipo de dispositivos para transmitir la información, se propagan en un ambiente tridimensional. Entonces normalmente este tipo de diagramas son en tres dimensiones, pero se ha simplificado hasta hacer diagramas de dos dimensiones, mostrar lo que son diagramas de dos dimensiones. Y normalmente estos diagramas van en función de hacia dónde precisamente está apuntando la antena. Por ejemplo, yo en estas diapositivas traigo dos ejemplos. En el primero que estamos viendo aquí en pantalla, si ustedes se fijan, aparecen dos diagramas, uno del lado izquierdo, otro diagrama del lado derecho. En ambos diagramas se dibuja un círculo con 360 grados, y en la parte de abajo, el primer diagrama, el diagrama del lado izquierdo, me indica a mí horizontal. Es decir, esto es una representación gráfica de cómo se propagan las ondas electromagnéticas por parte de una antena, suponiendo que la antena se encuentra en el centro de lo que es este círculo, y que la antena se encuentra apuntando hacia dónde, se encuentra apuntando hacia la derecha, hacia donde marca 0 grados. Entonces, si nosotros pudiéramos ver visualmente lo que son las ondas electromagnéticas desde la parte de arriba de la antena, como les voy a comentar, simulando que la antena se encontraría en la parte del centro, entonces lo que ustedes ven marcado en color rojo es aproximadamente el área de mayor propagación de lo que sean las ondas electromagnéticas. Como ustedes se podrán dar cuenta, el tipo de diagrama de que sacó, el tipo de antena, perdón, de que sacó este diagrama, pues es una antena que nosotros podríamos englobar o clasificar como una antena del tipo direccional, que no es una antena que transmita hacia todas las direcciones lo que son las ondas electromagnéticas, sino que por su forma física o por sus características físicas es capaz de orientar lo que es la propagación de las ondas electromagnéticas hacia determinada zona o hacia determinado lugar en específico. Entonces, a esto se refiere este diagrama, y cuando dice en la posición horizontal, es decir, en el plano horizontal, así es aproximadamente como esta antena de la cual se sacó este diagrama propaga lo que son sus ondas electromagnéticas. Y este otro diagrama que dice orientación vertical es exactamente lo mismo, simulando nosotros que la antena se encuentra en el centro de lo que es este diagrama. Entonces
Así es como aproximadamente se propagan lo que sean las ondas electromagnéticas. Un segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo, como ustedes pueden ver ya, aquí ya añadí un elemento extra para que a lo mejor quede un poquito más claro de exactamente a qué nos referimos con lo que es este diagrama de propagación o este patrón de propagación. Este diagrama que ustedes están viendo en pantalla es un diagrama de una antena omnidireccional. Es decir, una antena que es capaz de transmitir o de propagar, mejor dicho, lo que son las ondas electromagnéticas hacia todas direcciones. Si esa antena yo la coloco en esta parte central y yo me coloco detrás de la antena como más o menos se intenta ejemplificar en este dibujo, en este esquema que tenemos aquí en pantalla, en lo que es esta parte izquierda, si la antena la colocamos en la parte central y yo me coloco enfrente de lo que es la antena, ustedes van a ver en color rojo cuál es el área de propagación de las ondas electromagnéticas. Es decir, si ustedes se fijan, las ondas están propagando a los 360 grados. Esto es en el caso de una antena del tipo omnidireccional, que un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más sobre lo que son este tipo de antenas. Y si en esa misma antena yo la veo, pero de manera vertical, simulando o ejemplificando que la antena estuviera en el centro del círculo y que también lo mismo, que yo me pare enfrente de la antena, pero ustedes se fijan ya desde un punto de vista óptico distinto, así es como se propagarían lo que es las ondas electromagnéticas. En todo lo que es el área roja, es el área donde alcanzan a llegar lo que son las ondas electromagnéticas. Ahora, esto normalmente no es exacto, es un aproximado, pero normalmente el objetivo de todo ese tipo de diagramas es que nosotros conozcamos cuál sería aproximadamente el área de cobertura en la cual tendría la antena que estemos revisando, que estemos cotizando o que vayamos a adquirir. Aunque bueno, me habían comentado que se había regresado el audio, pero bueno, ya apareció también, ya acaba de volver. Perfecto, entonces a esto se refiere con lo que es el diagrama de radiación o lo que es el patrón de radiación. Entonces cuando ustedes lo vean este diagrama o este patrón en una antena, que por cierto normalmente en todas las antenas debe de venir este diagrama, ya sea en la caja o ya sea en el manual de instrucciones o ya sea en lo que es el datasheet de lo que es la antena o lo que es la hoja de datos, pero normalmente en alguno de ellos debe de venir este diagrama o este patrón de radiación. Y si ustedes lo llegan a ver, acuérdense muy bien de esto, va a haber normalmente hay dos diagramas, un diagrama del lado un diagrama marcado como horizontal, otro diagrama marcado como vertical, y el objetivo del diagrama no es más que mostrarnos a nosotros un aproximado de cómo es la propagación de las ondas electromagnéticas por parte de la antena que estemos revisando. Entonces, cuando se hable de un diagrama horizontal, hace referencia al plano horizontal. Y aquí espero que este pequeño gráfico ahí sobrepuesto ayude a ejemplificar mejor a qué nos referimos con el plano horizontal. Y cuando hablamos de un plano vertical, así es como se da la propagación de las ondas electromagnéticas por parte de una antena. Entonces, esa es la primera característica o el primer dato interesante a tener en cuenta por parte de una antena. Continuamos. El siguiente punto es la ganancia, que también es un dato muy interesante e importante. Normalmente cuando nosotros vemos las especificaciones de una antena va a hablar sobre lo que es la ganancia. ¿Qué es la ganancia? La ganancia no es otra cosa más que la potencia. La potencia a través de la cual la antena va a transmitir lo que son las ondas electromagnéticas y normalmente este parámetro se mide en una unidad de medida que se conoce como dBi, que es decibelios isotrópicos. Ahora, un dato muy importante, y muy interesante. Normalmente, en la mayoría de las ocasiones, si bien la antena sí se alimenta eléctricamente de lo que es el radio o el access point, dependiendo de la forma física que la antena posea, va a ser la potencia que la antena va a alcanzar. Dicho de otra manera, entre más grande sea el área de cobertura por parte de las ondas electromagnéticas que una antena me genere, lo que es su alcance lineal en relación de la antena hacia determinado punto va a ser menor.
Ahorita volví al ejemplo anterior, al diagrama anterior, porque aquí puede ser también un buen ejemplo para explicar esto. En este diagrama nosotros vemos una antena que en el plano horizontal transmite lo que son las ondas electromagnéticas a los 360 grados. De tal manera que se encuentra una persona en este punto más o menos en los 270 grados, o se encuentra en los 150 grados, o en los 80 grados, o en los 0 grados, en cualquiera de los puntos que se encuentre una persona, esa persona va a poder recibir lo que es la señal de datos por parte de esa antena. Ahora bien, normalmente cuando nosotros tenemos antenas que nos transmiten a áreas grandes o en ángulos de apertura grandes, esto trae una desventaja. Y la desventaja es que el alcance lineal que la antena va a poseer y por lo tanto el número de decibelios isotrópicos o de dBis va a ser menor que una antena que es capaz de redireccionar lo que son las ondas electromagnéticas a una determinada posición o una determinada zona. Volviendo al primer ejemplo que vimos, a este otro diagrama de una X antena, si ustedes se fijan, la antena de la cual se extrajo este diagrama o este patrón de radiación, esta antena en el plano horizontal no transmite las ondas electromagnéticas en los 360 grados, sino que más bien los transmite en una sola dirección. Hay algunas desviaciones hacia los costados que hasta cierto punto es normal, pero normalmente es una antena que lo que está haciendo es distribuyendo o redireccionando las ondas electromagnéticas a una determinada dirección. ¿A qué dirección? Pues sería a algún objeto, una persona o a un punto de acceso que se encuentre más o menos a los 0 grados. Entonces, si nosotros comparamos las antenas de las cuales se generó este patrón en comparación a la que se generó el patrón siguiente, nosotros por lo general nos vamos a encontrar que aquellas antenas que nos generan patrones que apuntan a direcciones más específicas van a tener una mayor ganancia y por tanto van a tener un mayor alcance lineal que aquellas antenas cuyos patrones de radiación nos indican que distribuyen las ondas electromagnéticas en áreas más extensas. Entonces, a lo mejor no me voy a meter mucho al respecto, pero el tema de la ganancia de la antena no es otra cosa más que la potencia con la que la antena puede transmitir lo que son las ondas electromagnéticas, y normalmente sí tiene mucho que ver, sí importa mucho desde luego los materiales de la antena, también importa mucho el tamaño de la antena, pero también importa mucho en este aspecto la forma física de la antena en relación a cómo la antena retransmite o distribuye las ondas electromagnéticas. Como les vuelvo a repetir, normalmente aquellas antenas que son capaces de transmitir las ondas en direcciones específicas y muy concretas, en vez de hacerlo hacia todos lados, tienen una mayor potencia o una mayor ganancia que aquellas antenas que distribuyen lo que son las ondas electromagnéticas en áreas más extensas o en coberturas más grandes. Entonces, es el tema de la ganancia. Y nuevamente cuando ustedes se metan a ver las especificaciones de una antena, van a poder checar el dato que sí debe de mencionarles cuál es la ganancia de esa antena en particular. Y pues lógicamente, si yo veo o yo me encuentro en algún catálogo, en alguna tienda en línea o con algún proveedor, yo me encuentro dos antenas que en ambas especificaciones me dicen que las antenas son de las mismas características, que tienen la misma forma física, por ejemplo, inclusive hasta que pueden tener el mismo tamaño, pero que tienen diferentes ganancias. Entonces normalmente yo ya debo de saber que aquella antena que me ofrezca una mayor ganancia me va por lo tanto a ofrecer una mayor potencia o un mayor alcance en cuanto a lo que es su transmisión de datos o su transmisión de ondas electromagnéticas. El otro tema, el siguiente punto, es el tema de la polarización, que también si nosotros nos metemos a revisar las características o las especificaciones de una antena, nos vamos a encontrar con esta información. ¿Qué es la polarización? Bueno, aquí está una definición que podemos encontrar en algún documento de texto. Dice de la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular o elíptica. Normalmente en esto de la polarización, ¿qué nos debe de importar?
En esto de la polarización, más que nada nos debe de importar lo siguiente. Número uno, si yo compro dos antenas del mismo tipo o del mismo modelo, con las mismas características, entonces yo ya voy a tener o yo ya voy a dar por sentado que estas antenas van a tener o van a manejar la misma polaridad. Y por lo tanto no debe de haber ningún problema en el tema de la instalación. Pero eso sí, cuando yo voy a instalar una antena, todas las antenas, que por lo general son antenas externas a un dispositivo, todas ellas nos deben indicar, ya sea en el propio manual de la antena o en algún documento o en alguna calcamonía o inclusive en alguna leyenda que venga inscrita en la propia antena, nos debe de indicar cuál es la polaridad de la antena. ¿Y qué es eso de la polaridad? Más que nada nos debe indicar la antena hacia dónde debe ir orientada. Ya ven que ustedes que normalmente cuando nosotros vemos una caja de algún producto y que algunos productos son frágiles, por ejemplo, normalmente viene rotulado en la caja con algunos símbolos que nos indican, ¿saben qué? Este lado tiene que ir hacia arriba y este lado tiene que ir hacia abajo. Entonces, algo muy parecido ocurre con las antenas. Si nosotros compramos dos antenas del mismo modelo, como les voy a repetir, ya voy a dar yo por sentado que van a manejar la misma polaridad, pero nada más sí tengo que tener muy en cuenta que al momento de estar haciendo la instalación, las antenas tienen que estar en la posición correcta. Y normalmente todas las antenas tienen rotulado exactamente hacia dónde tiene que estar apuntando la antena en relación al eje vertical para un mucho mejor rendimiento. Hay algunas antenas y de hecho Ubiquiti maneja algunas de ellas, por ejemplo, que si ustedes se fijan en sus especificaciones, van a hablar de que son antenas dipolares. Entonces, ¿qué significa eso de antenas dipolares? Son antenas que van a manejar una doble polaridad. La mayoría de las antenas siempre van a manejar una sola polaridad, horizontal o vertical. Y nada más hay que tener mucho en cuenta que si yo compro antenas de diferentes características, diferentes modelos o diferentes fabricantes, nada más yo tengo que asegurarme que ambas antenas manejen la misma polaridad. Si una antena que ya adquirí me menciona en sus especificaciones que es una antena horizontal, tengo yo que verificar en la otra antena que voy a adquirir que también maneje la misma polaridad. Ahora, como les comentaba hace unos instantes, hay algunos tipos de antenas, y esas yo las conozco por Ubiquiti, que se les conoce como antenas dipolares. Y se les conoce antenas dipolares porque manejan a doble polaridad. Esto significa que estas antenas dipolares yo las puedo instalar de un modo o de otro y no pasa nada. No precisamente. Las antenas dipolares lo que hacen es que aprovechan esta doble polaridad para transmitir más datos. Así que si yo adquiero dos antenas dipolares, también tengo que verificar muy bien cuál es su orientación en el plano vertical, asegurarme muy bien que la antena hacia donde me indique que es arriba y hacia donde me indique que es abajo esté efectivamente así alineada, pero aquellas antenas que son dipolares me van a permitir a mí transmitir más datos y por lo general son antenas que me ofrecen a mí un poquito más de velocidad de conexiones. Ok, continuamos. Bueno, este es un tema que ya abordamos la semana pasada, pero ahorita vamos rápidamente a mencionarlo. El tema de la frecuencia de operación. Al igual que ocurre con el tema de los radios o de los access points, las antenas también están diseñadas específicamente para diferentes tipos de frecuencias. Aquí lo único que me debe de interesar a mí o lo único en lo que yo me debo de preocupar al momento en el que yo adquiero una antena es el verificar que la frecuencia que vaya a manejar la antena sea la misma frecuencia que maneje mi access point o mi radio. De tal manera que si yo compro, por ejemplo, algún equipo como el Rocket M5 de Ubiquiti, que es un access point o es un radio que trabaja en la frecuencia de los 5 GHz, entonces ya tengo que asegurarme que la antena que le vaya a comprar a ese radio, sea del tipo que sea, nada más tengo yo que asegurarme muy bien que esa antena sea de la misma frecuencia que mi radio, que es de 5 GHz. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Y normalmente cuando nosotros vamos a adquirir una antena, ya sea con Ubiquiti o con algún otro fabricante, el fabricante nos debe de especificar claramente cuál es la frecuencia en la que trabaja esa antena. Ok, continuamos con las características. Otra también característica interesante, aunque también es una característica que está en un momento dado relacionada un poquito con lo que es el
patrón de radiación o el diagrama de radiación es el ángulo de apertura. ¿Qué es esto del ángulo de apertura? Indica la directividad de una antena especificando el ángulo sólido que hay que apartarse respecto a la dirección máxima de radiación. ¿Qué es esto de directividad? Esto de directividad es una propiedad que poseen algunas antenas, sobre todo hablando de antenas del tipo sectorial o del tipo direccional, mejor dicho, que esto de directividad es una propiedad que poseen algunas antenas de poder distribuir o redistribuir lo que son las ondas electromagnéticas que están generando a una cierta zona, a una cierta dirección. Eso es el tema de la directividad. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hacer algún tipo de comparación, una antena, por ejemplo, del tipo omnidireccional, que son aquellas que transmiten a los 360 grados en el plano horizontal, una antena del tipo omnidireccional no tiene ningún tipo de directividad. ¿Por qué? Porque esas antenas lo que hacen es que transmiten hacia todos lados. Pero, por ejemplo, una antena del tipo de rejilla, como la que vamos a ver a continuación, o en algunas diapositivas más, una antena del tipo de rejilla, esos sí poseen una directividad. ¿Por qué? Porque ese tipo de antena es capaz, gracias a su constitución y a su forma física, de concentrar o de redistribuir lo que son las ondas electromagnéticas a una cierta zona, a una cierta dirección. Entonces, aquí nosotros en la diapositiva, y espero, confío que más o menos se alcance a notar, nosotros estamos viendo un ejemplo de lo que es el tema de del ángulo de apertura. Si yo quiero, por ejemplo, una antena, del tipo que ustedes quieran, pero vamos a ponerle que sea una antena del tipo parabólico. Y yo checo unas especificaciones y en las especificaciones la antena me habla de un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, como el ejemplo que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Entonces, si ustedes ven eso de ángulo de apertura de 60 grados o ángulo de radiación de 60 grados o ángulo de 60 grados, cualquiera de los tres es lo mismo. Si ustedes ven ese dato en una antena, ese dato va a significar que desde el punto central hacia donde está direccionada lo que es la antena, a ver, déjenme, ahí está, desde el punto, a ver, déjenme ver si puedo aquí hacer algún dibujo en la diapositiva. Ok, más o menos. Entonces, esta es mi antena. ¿Se ve? Ah, está ya, se ve. Ok, entonces esta es mi antena, por ejemplo, que va a estar instalada y que va a estar apuntando a una cierta dirección, que vamos a poner que sea este punto. Entonces, si esa antena en sus especificaciones me indica o me comenta que tiene un ángulo de apertura, un ángulo de radiación o un ángulo, unas áreas secas de 60 grados, eso va a significar que del punto central, el punto exactamente al que está dirigido lo que es la antena, yo me puedo mover 30 grados hacia la derecha o 30 grados hacia la izquierda. Y que si yo me muevo en esas direcciones, si yo estoy en el punto central, yo voy a tener la certeza o la garantía de que ahí me va a llegar la máxima potencia de la antena. Que en el ejemplo que yo encontré aquí en internet, hablaba que es una antena, por ejemplo, con una potencia o una ganancia de 14 dBi. Entonces, si yo me coloco con otro radio o con otro access point exactamente al punto o el lugar en el que está apuntando esta antena que estamos ahorita revisando, yo voy a tener la certeza de que en ese punto o en ese lugar voy a tener yo la máxima ganancia posible, que es de 14 dBi. Conforme yo me vaya moviendo hacia los costados o hacia mis lados, esa potencia va a ir disminuyendo. De tal manera que normalmente se considera que el ángulo de radiación es el punto o es hasta el punto en el que la potencia disminuyó en una ganancia de 3 decibelios isotrópicos o 3 dBi. De tal manera que yo me puedo seguir moviendo hacia un lado o hacia otro, pero la ganancia o la potencia con la que me va a llegar la señal va a ser todavía menor. Así que normalmente los fabricantes, cuando en sus especificaciones en las antenas mencionan
un determinado ángulo de apertura o un determinado ángulo de radiación, indica aproximadamente cuál va a ser la zona, partiendo del punto central en el que la antena está apuntando, cuál es el rango o cuál es mi zona en el que la señal o la intensidad con la que me va a llegar la señal electromagnética va a tener una buena calidad, de una buena a una óptima calidad. Como les comento, yo ya puedo irme apartando cada vez más de ese punto ideal, que es el punto medio. Yo puedo irme apartando cada vez más, pero conforme lo vaya haciendo, esa ganancia va a ir disminuyendo. Y de hecho, en este ejemplo o en este gráfico que aquí se menciona, sí, en este gráfico que aquí se muestra en esta diapositiva, viene muy claro. Si yo me coloco exactamente en el punto central donde está apuntando la antena, la ganancia que yo voy a tener va a ser de aproximadamente 14 dB, que es lo que el fabricante menciona en las especificaciones como la ganancia máxima de la antena o la ganancia de la antena. Pero conforme yo me vaya moviendo hacia los costados, dicha ganancia va a ir disminuyendo. Primeramente en 1 decibelio, después en 2, después en 3. Todavía aproximadamente en esta zona la ganancia se considera buena, pero conforme yo me vaya alejando de este punto central, esa ganancia va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto, aproximadamente en esta área, en el que mi ganancia sería de 0. Es decir, que la potencia con la que llegan las ondas electromagnéticas a esta parte o a esta zona es nulo completamente. Entonces, esto también es muy importante considerarlo, tenerlo en cuenta. Y como yo mencionaba al principio, esto es un dato en alguna manera parecido o similar a lo que es el tema de el diagrama de radiación o patrón de radiación, que también lo que hace el patrón de radiación o el diagrama de radiación es mostrarme una información similar a la que viene aquí, pero de una manera un poquito más gráfica. Aquí viene otro ejemplo. Por ejemplo, en este dibujito que vemos aquí, en este diagrama que vemos aquí, esta es una antena del tipo sectorial. Y como ustedes pueden ver, esta es una antena en la cual yo puedo cambiar o yo puedo modificar lo que es ese ángulo de apertura o ángulo de radiación. Que lo ideal a lo mejor es que esté en 60 grados, pero todo depende mucho obviamente del tipo de antena. Pero bueno, aquí me mencionaba más o menos que en 60 grados. En esta zona, por ejemplo, la potencia o la ganancia de la señal es óptima. Y conforme yo me voy alejando hacia los costados, esa potencia, conforme se va incrementando lo que es ese ángulo de apertura o ese ángulo de radiación, esa potencia o esa ganancia va disminuyendo. Entonces, a eso es lo que hace referencia este parámetro de ángulo de apertura. Y bueno, hay más características, hay más información en relación a las antenas, pero hablando de manera general, hablando de manera global, tal vez las opciones o los parámetros que más nos deben de interesar a nosotros y en los que más nosotros nos debemos de fijar al momento de estar revisando o cotizando una antena son estos que acabamos de ver. El diagrama o patrón de radiación, es decir, aproximadamente cuál va a ser la zona o el área en el cual esa antena va a propagar lo que son las ondas electromagnéticas, tanto en lo que es el plano horizontal, así como también en lo que es el plano vertical. También está el tema de la ganancia de la antena, que no es otra cosa más que la potencia con la que se va a transmitir las ondas electromagnéticas, y una antena a mayor ganancia que tenga va a ser mejor. La polarización, que más que nada indica como aquí menciona, la figura geométrica o la polarización de lo que sean las ondas electromagnéticas en relación a lo que es el eje terrestre, por ejemplo. Y nuevamente hay varios tipos de polarización, y nosotros nada más lo que tenemos que tener muy en cuenta es que si yo voy a adquirir dos antenas, ya sea de la misma familia, del mismo tipo o de diferentes fabricantes y diferentes familias, nada más tengo yo que verificar muy bien que esas antenas me manejen la misma polaridad. El tema de la frecuencia de operación, que también fue un tema que abordamos en webinars previos, hace referencia en qué frecuencia va a operar esa antena, y lo que nosotros tenemos que fijarnos muy bien, lo que nosotros tenemos que verificar muy bien es que la frecuencia que nos maneje o nos marque ahí la antena sea la misma frecuencia
que maneje el radio o que maneje el access point al cual nosotros vamos a conectar dicha antena. Finalmente está lo que es el ángulo de apertura, que ya como a grosso modo especificamos, aproximadamente es la directividad con la que la antena va a propagar las ondas electromagnéticas, o dicho de otra manera, es el ángulo partiendo desde el punto central al cual está orientada lo que es la antena, es el ángulo en el cual la señal va a llegar hasta cierto punto de una manera óptima a lo que es el usuario, y que ya fuera de ese espectro o ya fuera de ese ángulo en relación al punto central al cual está apuntando o está orientada lo que es la antena, pues la señal va a ir disminuyendo en su calidad hasta llegar a una calidad nula o inaceptable. Bien, esas son las características más importantes de las antenas. Ahora bien, ¿qué tipos de antenas existen? ¿Qué tipos de antenas conocemos? ¿Y qué tipos de antenas tenemos disponibles? Hay varios tipos de antenas, ahorita vamos a ver un breve repaso de ellas. Primeramente tenemos lo que es las antenas de tipo de rejilla, o en inglés se conoce como antenas del tipo grid. Normalmente este tipo de antenas, mucho ojo con esto, son antenas del tipo direccional. Es decir, son antenas que no están pensadas para transmitir lo que son las ondas electromagnéticas hacia todos lados, sino que más bien son antenas que están diseñadas para transmitir lo que son las ondas electromagnéticas a un punto en concreto, a un punto en particular, a una cierta área en concreto. De tal manera que, como se menciona aquí en la diapositiva, normalmente este tipo de antenas de rejilla son una buena opción para cuando hablemos de enlace punto a punto. Es decir, tengo mi punto A, tengo mi punto B y quiero establecer una red inalámbrica entre esos dos puntos, por ejemplo. En ese caso, como ambas antenas van a transmitir hacia un punto determinado, no van a transmitir hacia todos lados, sino que van a transmitir hacia un solo lugar en concreto. Entonces, en ese tipo de circunstancias, una antena de tipo de rejilla puede ser una opción muy interesante. O también en lo que son aplicaciones punto a multipunto, esa antena también puede ser una opción bastante interesante y atractiva, pero solamente del lado del radio cliente. Es decir, si yo tengo una solución punto a multipunto en el que desde un punto central se distribuye la señal hacia, por poner algún ejemplo, hacia 10 puntos o 10 sitios remotos que se encuentran distribuidos por todos lados, entonces normalmente en ese tipo de aplicaciones una antena del tipo direccional, como puede ser una antena de tipo de rejilla, colocados en alguno de los radios clientes, porque los radios clientes ellos sí saben a dónde tienen que transmitir. Ellos tienen que transmitir hacia el punto central y nada más. En cambio el punto central, él no, él tiene que transmitir pues hacia todos los puntos que puedan estar, hacia todos los puntos clientes, hacia todos los puntos remotos que pues pueden estar distribuidos pues hacia todos los lados, hacia los 360 grados, como quien dice. Entonces en ese tipo de aplicaciones, en aplicaciones punto a punto o en aplicaciones punto a multipunto, y en este último caso, hablando del lado del cliente o del lado del radio remoto, ese tipo de antenas puede ser una característica interesante. A ver, por aquí me están preguntando algo. Ok, aquí me están preguntando cuál es la distancia máxima en un enlace punto a punto y a cuántos megas en grid. Si hablamos en específico de lo que son antenas, una antena solita como tal no nos puede dar ese tipo de detalles. Ya para lo que es el tema de cuál es la distancia máxima y cuál es la velocidad o a cuántos megas se pueden estar transmitiendo, ese tipo de datos ya nosotros podríamos obtener juntando toda la información, es decir, juntando toda la información que tengamos del radio más la que tanto del radio transmisor como del radio receptor o del punto A y del punto B, así como también la información de las antenas. Entonces, si yo tengo toda esa información, sí ya puedo yo establecer aproximadamente cuál es la distancia máxima y también aproximadamente cuál es la velocidad. Pero la antena solita como tal no me puede a mí a lo mejor proporcionar ese tipo de información. Comenté que si la antena de rejilla transmite en 360 grados, no. No, lo que es la antena de rejilla es una antena del tipo direccional.
Acuérdense ustedes que las antenas del tipo direccional, aquí está, las antenas del tipo direccional son aquellas que transmiten a una dirección en concreto, a un punto en concreto, lo que son las zonas electromagnéticas. Entonces, en el caso de las antenas de rejilla, ¿cuál es el ángulo de apertura o el ángulo de radiación de una antena de rejilla? Depende mucho de la antena de rejilla, pero aproximadamente, por hablar de números aproximados, normalmente las antenas de rejilla que yo conozco están ofreciendo ángulos de radiación o ángulos de apertura que van de entre 15 a 20 o a 25 grados aproximadamente. Las antenas que transmiten a 360 grados en el plano horizontal son las antenas de tipo omnidireccional, que en un momento más vamos a mencionar. Me preguntan, ¿hay una antena Rocket que tiene un alcance de 50 kilómetros? Sí la hay, y bueno, me parece que ya me ha hecho, señor Martínez, no sé si usted me ha hecho esta pregunta en el webinar pasado. Sí estuve investigando, tengo por ahí pendiente mandarle la información, si me acuerdo muy bien, pero sí estuve investigando, sí hay una solución con equipos Rocket para transmitir a 50 kilómetros. Esa solución consta efectivamente de lo que sean radios o access point rockets colocados ambos en los dos puntos, mi punto A y mi punto B de mi enlace punto a punto, y se usan unas antenas especiales que son antenas del tipo, creo que le llaman, bueno, en inglés son antenas del tipo dish, en español, si no me equivoco, el término es antenas de tipo plato, que tiene una ganancia de 34 dBi, que son las antenas más potentes que existen, o las antenas de mayor ganancia que existen, y con esa solución sí teóricamente será posible alcanzar esas distancias. Lógicamente que aparte de eso, pues tendremos que asegurarnos plenamente que exista línea de vista entre los dos lugares a unir. Pero usando ese equipos y combinándolos con las antenas de mayor ganancia, sí es posible alcanzar una distancia similar a esa. Bueno, una pregunta más, me dicen si tenemos dos antenas de rejilla con una ganancia de 14 dBi, ¿qué distancia podríamos alcanzar? Aquí también va a depender mucho de la potencia que tenga el radio. Va a depender mucho. Ok, ya gracias por ahí, ya me están haciendo la aclaración. O sea, efectivamente es una, una antena del tipo dish, de 34 dBi, que es la más potente que existe, la que nos puede lograr una distancia de hasta 50 kilómetros, combinándola desde luego con lo que son radios Rocket. En el caso de la pregunta anterior, la que me dicen que dos antenas de rejilla de 14 dBi, ¿qué distancia pueden dar? Depende mucho de cuál sea también la potencia que nos dé el radio. Acuérdense ustedes que cuando se calculan lo que son distancias máximas, aquí va a contar mucho cuál es la ganancia de la antena y también cuál es la potencia de transmisión de lo que es mi radio o lo que es mi access point. Pero con antenas de 14 dBi y dos antenas de rejilla, fácilmente una solución de más de 3 o 4 kilómetros sí podemos alcanzar. Pero como les voy a insistir, depende mucho también, va a depender mucho también de cuál sea la potencia de mi radio o de mi access point. Ok, bueno, continuando con lo que son las, para no tenerme perdón mucho en esta presentación o en este webinar, continuando con lo que son el resto de las antenas, seguimos ahora con lo que son las antenas parabólicas. Las antenas parabólicas son antenas muy similares a lo que son las antenas de rejilla, en el aspecto de que también son antenas del tipo direccional, es decir, son antenas que están diseñadas o que están pensadas para transmitir lo que son o para propagar lo que son las zonas electromagnéticas a una cierta área o a una cierta zona en particular o en concreto, y por ende o por obvia razón también son antenas que se recomiendan ya sea para enlaces punto a punto o bien para enlaces punto a multipunto, pero del lado del cliente o del lado del radio remoto. Seguimos con las antenas. Ok, seguimos con las antenas. Estas son la que ustedes ven aquí en la imagen. Esa antena medio rara que definitivamente es la antena más rara de todas. Es una antena del tipo Yagi. También en algunos textos le llaman antenas del tipo Yagi-Uda.
Ese nombre se deberá, y ustedes a lo mejor ya se lo están imaginando, a que ese tipo de antenas fueron inventadas por un par de japoneses. Uno que apellidaba, perdón, Yagi, y otro que apellidaba Uda. Es por eso que ese tipo de antenas se les dio ese nombre en su honor. Ese tipo de antenas también son antenas del tipo direccional, es decir, son antenas que están diseñadas para transmitir lo que son o para propagar lo que son las ondas electromagnéticas a una cierta zona muy en particular, muy en concreto. Y ese tipo de antenas normalmente se recomiendan para lo que son enlaces punto a punto. Yo por ahí en la información que encontré mencionaba, por parte de la propia Ubiquiti, mencionaba que ese tipo de antenas eran las que Ubiquiti recomendaba para enlaces en los que no había precisamente punto de vista, o línea de vista, mejor dicho, ya que en teoría ese tipo de antenas son las antenas que se encuentran entre las antenas que nos dan una mayor ganancia, pero también por su forma y sus características físicas, por ejemplo, son las antenas que hacen que la onda electromagnética viaje un poquito con mayor precisión que las otras antenas que ya vimos hace unas diapositivas pasadas. Pero aún así, a pesar de que Ubiquiti menciona esto, la propia Ubiquiti más adelante menciona lo que es dentro de su documentación oficial, manuales y demás, que los equipos o los dispositivos que ellos diseñan no están 100% pensados para lo que son soluciones en los que no exista línea de vista. Es decir, a lo mejor en algunas aplicaciones, en algunos casos, puede que equipos Ubiquiti funcionen en áreas donde no hay línea de vista, pero esas serían las excepciones. Por lo general, las normas o lo común sea que en aplicaciones en las que no haya línea de vista, pues no se recomienda instalar o montar una solución de Ubiquiti. Lo que sí Ubiquiti pide para prácticamente tener ya asegurada que la solución vaya a funcionar es que exista línea de vista entre los dos puntos o los dos lugares que se quiera unir, ya sea con un enlace punto a punto o con un enlace punto a multipunto. Bien, seguimos ahora con las antenas. Toca el turno ahora de lo que son las antenas del tipo direccional, conocidas como sectoriales. De hecho, en algunos textos, estas antenas sectoriales las ponen fuera o las ponen aparte, en una categoría por separado de lo que son las antenas del tipo direccional. ¿Por qué razón? Porque estas antenas, hagan de cuenta ustedes que estas antenas son un paso intermedio entre lo que son aquellas antenas que transmiten las ondas electromagnéticas a una cierta zona o a un cierto punto muy en particular, que son las antenas del tipo direccional, direccional sí, y aquellas antenas que transmiten lo que son las ondas electromagnéticas hacia todos lados, hacia los 360 grados. Entonces, las antenas del tipo sectorial, por un lado, manejan aproximadamente un ángulo intermedio o un área intermedia. No transmiten toda su potencia, no la enfocan en una cierta zona en particular, pero tampoco transmiten a los 360 grados, sino que es más o menos un punto intermedio. Entonces, es una primera característica de lo que son las antenas del tipo sectorial, que no ofrecen un ángulo de apertura o un ángulo de radiación tan amplio como para que sea de pues prácticamente de 360 grados, pero tampoco ofrecen un ángulo de propagación tan cerrado o tan corto como las antenas que ya vimos en las diapositivas anteriores, que haga que transmitas los datos o lo que son las ondas electromagnéticas a un punto en particular, sino que más que nada es un punto intermedio. Entonces, esta es la primera característica interesante e importante de lo que son las antenas sectoriales. Y la otra característica importante es lo que vemos en esta diapositiva, que normalmente, no todas ellas, pero sí la mayoría, son antenas que por su forma física nos permiten a nosotros ajustar manualmente lo que es el ángulo de apertura o el ángulo de radiación de la antena. Como por ejemplo en la imagen que me encontré en internet, ahí se menciona
la vista de la vista superior de lo que es una antena sectorial, y ahí se puede ver nosotros cómo, en base a un mecanismo físico que trae la antena, podemos nosotros cambiar o variar lo que es el ángulo de radiación o el ángulo de apertura de la antena. Ahora, muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y cuál es la ventaja o la desventaja de que yo tenga un mayor o que yo tenga un menor ángulo de apertura? La ventaja de esto es que entre menor sea mi ángulo de apertura, entre menor sea mi ángulo de apertura o mi ángulo de radiación, la potencia o la ganancia es mayor. Es decir, no es lo mismo que yo transmita con una, como se ve en la diapositiva, no es lo mismo que yo transmita con un ángulo de radiación de 60 grados a que lo haga con uno de 120 grados. Con un ángulo de radiación de 120 grados, yo tengo un área más extensa que cubrir y por lo tanto, un objeto, otro radio o una persona que se encuentre a una distancia considerable o una distancia predeterminada, le va a llegar la señal con menor potencia que aquella persona que se encuentre a la misma distancia, pero que esté en una antena que ofrezca un ángulo de radiación menor. Entonces, esta es la segunda de las características interesantes de lo que son las antenas sectoriales, y es por eso que muchos autores, de hecho, engloban o clasifican ese tipo de antenas sectoriales en una categoría aparte de lo que son las antenas direccionables. Ahora, ese tipo de antenas, ¿en dónde se recomiendan? Ese tipo de antenas se recomiendan instalarlas en soluciones punto a multipunto, pero del lado del radio central o del lado del access point central o la estación base. Es ahí donde se recomienda instalar ese tipo de antenas sectoriales. Ya para terminar, finalmente tenemos las famosas antenas omnidireccionales, que nosotros físicamente las vemos o las conocemos, pues tienen este ángulo, formas físicas muy parecidas a como puede ser un tubo, o inclusive hasta yo en alguna ocasión las llegué a comparar con un palo de escoba, por ejemplo. Entonces, normalmente lo que son las antenas omnidireccionales, como su nombre nos lo sugiere, son antenas que están diseñadas para propagar las ondas electromagnéticas en los 360 grados hacia todas direcciones. Y por eso son antenas que están recomendadas para enlaces punto a multipunto, pero lógicamente, al igual que lo que son las antenas sectoriales, se recomienda instalarlas en lo que es la estación base o el access point central. ¿Por qué razón? Muy fácil. Porque normalmente este tipo de antenas están pensadas para instalarlas en aquellos lugares, una de dos, en los que no sabemos con certeza dónde van a ir colocados los radios clientes, o en donde los radios clientes se van a estar moviendo o se van a estar intercambiando de posiciones o de lugares en relación a nuestra estación base o en relación a nuestro access point central. Entonces, en aquellas aplicaciones en las que se van a estar moviendo los radios cliente, o que no tenemos nosotros certeza de en dónde vayan a ir colocados los radios cliente, por lo general ahí se recomienda una antena de ese tipo, una antena del tipo omnidireccional. De esa manera yo tengo la certeza de que si un objeto se coloca enfrente de la antena, o se coloca hacia un lado, hacia otro, o se coloca detrás de la antena, aún así la potencia o la ganancia de la señal le va a llegar exactamente la misma. La desventaja de algo así, como ya lo he explicado en las diapositivas anteriores, es que si mi ángulo de apertura es mayor o es más grande, la potencia como tal de la antena, es decir, la distancia lineal a la que me va a llegar la señal de los datos que me va a proveer la antena, va a ser menor a que si yo tuviera instalada una antena con un ángulo de apertura menor. Muchas veces me comentan, oye Luis, ¿qué antena me recomiendas tú para una aplicación efectivamente de un enlace punto a multipunto en el punto central? ¿Me recomiendas una antena del tipo omnidireccional o me recomiendas una antena del tipo sectorial? Y normalmente lo que yo recomiendo en este tipo de aplicaciones es lo siguiente.
Si yo ya tengo ya bien identificados en los puntos en donde van a ir lo que son los radios clientes y esos puntos no están muy alejados unos de otros, es decir, ¿sabes qué? Voy a tener a lo mejor 5 radios clientes, pero ya me fijé y en relación a mi punto central o en relación a mi access point central, el ángulo que se forma por esos radios clientes no es mayor a 60 o a 90 grados o hasta 120 grados. Si es el caso, entonces yo recomiendo en ese punto o en esa área una antena del tipo sectorial. Pero, como ya explicaba yo hace unos instantes, si no tengo yo ningún tipo de certeza de en qué lugares vayan a ir mis radios colocados, o si yo tengo alguna aplicación en la que los radios clientes, se van a estar moviendo o cambiando de posiciones, entonces en esos casos probablemente lo mejor es trabajar con lo que es antena o una antena del tipo omnidireccional, ya que esta antena me garantiza, si bien no me garantiza una gran potencia o un gran alcance lineal, sí me garantiza que en los 360 grados que vayan a rodear la antena, la señal va a llegar en todos ellos, en todas esas áreas, en todas las zonas con la misma potencia. Y pues listo, eso ya es toda la información. Déjenme nada más rápidamente checar, porque por ahí estoy viendo que hay algunas preguntas, hay algunas dudas. Exactamente, me preguntan qué costo tiene la antena. Híjole, señor Martínez, en el tema de los costos, ahí hay que checarlo con el departamento de ventas. Yo honestamente no conozco ese dato. Yo ahí lo que le recomiendo es puede ya sea escribirnos por correo electrónico o mejor aún marcarnos a los teléfonos. Ahorita le comento cuáles son los teléfonos. Em, bueno, en el caso de aquí Guadalajara, estos son los teléfonos. Entonces ya sea que nos mande un correo electrónico o bien nos marque por teléfono aquí en la oficina y puede dirigirse con mi compañero Antonio. Él está en el área de ventas y él le puede proporcionar esa información sobre lo que es el tema de los costos de los equipos. Ok, me preguntan sobre los, sobre los Air Fiber o Air Fiber. Ok, ¿esos qué ángulo de apertura tienen? Los A-Fiber, bueno, a lo mejor para la gente que todavía no los ubica, son unos equipos, están dentro de la categoría o están dentro de lo que es la familia de productos Air Max de Ubiquiti, pero realmente son equipos muy especiales los Air Fiber o A-Fiber. Ahorita rápidamente déjense los muestro. Aquí estoy ingresando ya lo que es el sitio web de Ubiquiti Networks, que es vnt.com. Me voy a ir a productos y me van a aparecer inmediatamente los Air Fiber. Ahí están, ya lo estoy viendo. Entonces, estos son los Air Fiber. Aquí están. Hay dos modelos, uno que trabaja en la frecuencia de los 5 GHz y otro que trabaja en la frecuencia de los 24 GHz. Como ustedes se pueden imaginar, este que trabaja en la frecuencia de los 24 GHz ocupa permiso de gobierno para poderse instalar un equipo de estas características. Y este que trabaja en 5 GHz no hay ningún problema. Ok, estos equipos, me voy a meter a el Airfire 24. El Airfire 24, si ustedes ven o más o menos alcanzan a ver en lo que es estas fotografías o en estas secuencias de fotografías, estos Airfire ya incorporan no una, sino dos antenas. Y más que nada incorporan dos antenas pensando en que una antena transmita y otra antena reciba. Entonces, estos equipos incorporan ya dos antenas y son dos antenas del tipo, bueno, en inglés es de tipo dish, en español vende son dos antenas de tipo plato. Entonces, el ángulo de apertura que ofrecen realmente no es muy grande. Ahorita voy a checar rápidamente si aquí lo menciona, pero bueno, si no lo menciona, estaríamos hablando que realmente serían aproximadamente entre 15 a 20 grados, cuando mucho, el ángulo de apertura de tus equipos. Y es que normalmente tus equipos, los Air Fiber, están pensados para aplicaciones punto a punto. Es decir, básicamente tengo mi punto o mi zona A, mi zona B, quiero entonces establecer un enlace, entonces este equipo puede ser una muy buena opción. Déjenme checar si hay más dudas.
Bueno, creo que no. Bueno, espero que ya no haya más dudas. Bueno, aquí por lo menos el webinar me marca que ya no hay más preguntas. Bueno, sí, aquí hay una otra pregunta. Me preguntan qué alcance tiene el Airfiber. Aquí lo decía. De hecho, ahorita que pasamos la información, aquí lo mencionaba. Aquí está. En el caso del Airfiber 5 o Airfiber 5, este nos ofrece a nosotros, en teoría, aunque estoy todavía verificando esa información porque no estoy muy seguro de ella, pero aunque el fabricante así lo dice, el Airfiber 5 en teoría debe estar ofreciendo distancias de hasta 100 kilómetros. Digo, sé que este es un equipo muy potente, bastante potente, entonces, pero aún así 100 kilómetros es una distancia bastante considerable, pero bueno, aún así el fabricante al mencionar esto en su información es que de alguna manera lo está colaborando o lo está confirmando. Lógicamente que se ocuparía que existiera la línea de vista, aunque bueno, 100 kilómetros en línea de vista sí es un caso bastante interesante. Se ocuparía la línea de vista para alcanzar esta distancia, y desde luego que para en 100 kilómetros alcanzar esta distancia, si ocuparíamos nosotros montar estos equipos en antenas, o mejor dicho en torres. Torres de al menos, pues 100 kilómetros sean torres de al menos 30 metros para poder conseguir una distancia así. Pero bueno, en teoría de que se puede, se puede. Y lo que es el Airfiber 24, el que trabaja en 24 GHz, tiene una distancia menor. Ese equipo me puede transmitir en distancias de hasta 13 kilómetros, pero la diferencia entre uno y otro, bueno, aparte de lo que es la frecuencia con la que operan, la diferencia entre uno y otro es la velocidad. Si ustedes se fijan, el Airfiber 5, que trabaja en 5 GHz, puede alcanzar velocidades teóricas máximas de hasta 1 gigabit por segundo, si todas las condiciones ideales están dadas, pero lo que es el Airfiber 24 puede alcanzar velocidades teóricas de hasta 1.4 gigabits por segundo. Ok, pues bueno, ya son las 6, ya se pasa de las 6, ya sea todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente por su atención, por su interés en estas capacitaciones que estamos ofreciendo aquí en CJP Telecom. Nada más les recuerdo, si ustedes desean consultar el listado completo de capacitaciones o de webinars, pueden hacerlo ingresando a nuestro blog, que la dirección estamos viendo en este momento en pantalla, es blog.cjp.mx, y una vez que ustedes ingresen a esta página, basta únicamente con que nos vayamos a la sección de webinar que aparece en la parte superior derecha de nuestra ventana. En la sección de webinar damos un clic ahí y ahí viene todo el calendario completo y actualizado de todos los webinars que vamos a tener en lo que resta de este año 2014, que pues todavía falta un poquito más de 2 meses, pero se pasa volando el tiempo. Entonces aquí ustedes pueden ver todo el listado completo de webinars, y a cualquiera de ellos que ustedes deseen o quieran inscribirse, basta únicamente con que le den un clic para inmediatamente acceder a lo que es el formulario de registro. Muy bien, entonces todo mi parte. Muchas gracias nuevamente por su atención. Ok, nada más para terminar, me están por ahí preguntando sobre el tema de la... me están por ahí preguntando sobre el tema de dónde se puede